adoración y alabanza, una congregación donde está Jesús en mi corazón. Una gota de reflexión por Carlos Santos. Peligro de hablar. Es posible que hayas ofendido a Dios y voy a explicarte por qué. Lo tomo de una anécdota de mi vida como pastor, como consejero. Estaba en una consejería de pareja, estaba hablando en uno de los espacios que tomamos con cada uno de ellos, estaba con ella y le hacía algunas indicaciones importantes de algunos correctivos que debía tomar y algunas cosas que ella debía involucrar a su vida. De pronto ella responde y dice, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Después de todo lo que él me ha hecho, ¿cómo va a creer, pastor, que yo voy a hacer eso? Pero quiero decirte que esas expresiones no eran contra el pastor, sino eran directamente contra Dios. Le estaba diciendo que ya no estaba de acuerdo con lo que Dios estaba sugiriendo que se hiciera. Pero también este caso se nos presenta en algunas ocasiones cuando hablamos del Señor y alguna persona se refiere diciendo, yo no estoy de acuerdo con volverse uno tan fanático que ahora a toda hora tiene uno que estar orando y a toda hora tiene uno que estar yendo a la iglesia y ya tampoco estoy de acuerdo que cada 8 días tenga que estar uno metido allá. Y fíjense que esas son expresiones de una persona dirigida a otra persona, pero realmente ese tipo de conversación no es en el espíritu dirigida a otra persona, sino son palabras dirigidas directamente a Dios. En ese momento la persona lo que ha hecho es ofender a Dios diciéndole que no tiene por qué estar en contacto con Él, que no tiene por qué estar metido en su casa. O sea, en otras palabras, lo que le dicen a Dios es, oiga Dios, tú estás equivocado, ¿cómo se le ocurre que uno va a estar todo el tiempo metido con usted? Fíjense lo fácil que es ofender a Dios de una manera que a nosotros nos parece muy singular al hablar. Pero tenemos un caso en la palabra de Dios también de Job, porque la historia de Job es que los amigos le pidieron a él que admitiera su pecado y que pidiera perdón. Y Job sabía en sus adentros que él no había cometido ningún pecado. Pero ellos le decían que si él estaba pasando por esas penurias de haber perdido todo y haber perdido su esposa y sus hijas, era porque había algún pecado secreto. Y bueno, Job finalmente se arrepintió y pidió perdón. Pero no pidió perdón por sus pecados, sino por poner en duda la soberanía y justicia de Dios. Finalmente él reconoció el poder de Dios y su justicia. Pero ¿qué hizo que Job se equivocara al hablar? Sencillamente, en Job capítulo 42:3, Job reconoce, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. ¿Y por qué se dice esto? Porque él estaba dudando de la justicia y de la soberanía de Dios. Así que tú pecas si dice enojado, si Dios tiene el control, ¿por qué permite que esto suceda? Fíjense que eso también pasa con muchas personas que dicen, bueno, hubo esta catástrofe y murieron tantas personas, y si Dios tiene el control, ¿por qué permite que esto suceda? Y quiero decirte, en ese momento has ofendido también a Dios, porque no sabemos las razones de Dios. Nosotros solamente vemos lo que está sucediendo en nuestro presente. No podemos ni siquiera ver qué va a suceder el día siguiente. Y entonces no conocemos las razones que Dios haya tenido para permitir una cosa de esas.
Así que lo que tú tienes que hacer es admitir que no tiene la suficiente fe para confiar en Él, para confiar en Dios. Acuérdate que Mateo 12:34 dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que te hago una pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Y qué hay en tu corazón respecto a Dios? Como para que tú denigres sin darte cuenta. Que el Señor te bendiga.